España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Las constituciones reconocen el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. La Constitución garantiza la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones. Bueno, claro, aplaudimos. Muy buenas tardes, Castilla y León. Mañana 40 años de la Constitución española, la primera que se hace aunando las distintas fuerzas políticas. Y esos escolares que veían, esos niños y niñas, alumnos de los distintos centros de nuestra comunidad que han colaborado y durante el día de hoy, en el que vamos a mencionar, por supuesto, ese 40 aniversario que celebramos mañana, gracias a la colaboración con la Consejería de Educación y la Junta de Castilla y León. Vamos a recordar, por supuesto, ese 40 cumpleaños, ese 40 aniversario, pero también vamos a hablar de la confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ratifica la condena por abuso sexual a los miembros de la manada por la Audiencia Provincial. Un delito continuado de abuso sexual. Es el momento en el que la Audiencia Provincial de Navarra dicta sentencia. Sucedió en abril de este año y la ciudadanía respondió así. El debate llegó incluso al Parlamento Europeo. ¿Y por qué esos hombres solo decidieron penetrarla y no partirle la cabeza? La confirmación del Tribunal Superior de Justicia ratifica la condena por abuso sexual continuado, pero dudan sobre si se produjo intimidación. Por eso han aplicado el principio in dubio pro reo. Una sentencia de 104 folios que ha contado con un voto particular. 2 de los magistrados apuntan a la agresión sexual, es decir, reconocen la violación y que los acusados llevaron a la víctima a una encerrona. José Ángel, ¿cómo valoras la sentencia de Pamplona? No puedo valorarlo. Lo que sí ha ordenado el tribunal a la Audiencia Provincial es que dicte una nueva sentencia sobre el delito contra la intimidad por grabar y hacer fotografías a la víctima mientras perpetraban los abusos. Las partes podrán volver a recurrir en casación la sentencia al Tribunal Supremo. Hasta que haya una nueva decisión, los 5 acusados pueden volver a la cárcel. Están en libertad provisional desde el 23 de junio. Y la Dirección General de Tráfico ya ha puesto en marcha el dispositivo especial de tráfico para este puente de la Constitución. Se prevén 6 millones de desplazamientos de largo recorrido por toda España. En Castilla y León se estiman unos 787.000. Las autoridades insisten en ir concentrados al volante y, claro está, evitar las distracciones que siguen siendo la mayor causa de los accidentes. Y ahora vamos a conectar en directo con Esther Bermejo, que está en Medina. ¡Uy, qué abrigada! Esther, en Medina de Río Seco, porque los telespectadores de Vamos a Ver Castilla y León va a vivir ese alumbrado de la ciudad europea de la Navidad, Medina de Río Seco. ¡Qué bonito! Sí, Cristina, buenas tardes. Una tarde muy especial y muy bonita la que vamos a vivir aquí en la ciudad de Los Almirantes, en Medina de Río Seco, porque este año, Ciudad Europea de la Navidad, no tenemos que irnos al norte de Europa. Ahí, iba a decir al norte de Europa, se ha quedado ahí congelada. A ver, compañera, ¿podemos continuar? A las 7 ya, es que hace frío. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Perfectamente. Pues decía que a las 7 de la tarde tendrá lugar ese alumbrado navideño en toda la ciudad de Medina de Río Seco. Nosotros lo daremos en directo, pero también recorreremos las calles para ver por qué ha sido elegida Ciudad Europea de la Navidad. A ver, vamos a escuchar, Esther, un poquito este villancico. Queridito del alma. Bueno, el primer villancico de estas Navidades, pero hay más temas que desarrollaremos en esta tarde de miércoles. Sumario.
En nuestro tiempo de tertulia hablamos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dictamina que el padre o la madre que tenga la custodia de los hijos perderá el derecho a disfrutar de la vivienda familiar en el caso de que conviva con una pareja estable. Junto a nuestros expertos colaboradores ahondaremos en este asunto. Hoy en Vamos a ver recibimos a unas auténticas reinas que tienen una labor muy solidaria de cara a 2019. En nuestro programa asistiremos a su sofisticado desfile de cara a un calendario cuyos beneficios van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Esta tarde también hablamos de decoración y lo haremos de la mano de nuestra experta Beatriz Jerez. Una casa muy elegante y glamurosa que tiene mucha personalidad. Es la protagonista de nuestro espacio de diseño. Bueno, iniciamos nuestro tiempo de opinión, de tertulia en este miércoles y hoy vamos a hablar de la sentencia de la ratificación por parte del Tribunal Supremo que ha dictaminado que el padre o la madre que tenga la custodia de sus hijos pierde el derecho a disfrutar de la vivienda familiar en caso de que conviva con una nueva pareja de forma estable. Es la primera vez que la Sala Primera del Alto Tribunal se pronuncia al respecto. La mayoría de jueces y abogados consultados se muestran satisfechos con la decisión, lo catalogan como una revolución en el derecho de familia, ya que va a sentar lógicamente jurisprudencia sobre un asunto que hasta ahora había suscitado polémica. Pero no todos coinciden. Hay quien considera que el fallo no vela por el interés del menor. De ello van a hablar nuestros contertulios. Florencio de Marcos, juez, hola, colaborador de este programa. Muy buenas tardes. Mili Gómez, nuestra periodista más internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos García, historiador, colaborador. Junto a él está Fernando Pertejo, que es abogado de padres en situaciones, abogados, pero de padres a veces que viven en situaciones complicadas. Y junto a él está Iciar Curiel, abogada también matrimonialista. Bienvenidos a todos. Y me gustaría, como siempre, hacer una primera ronda de opiniones sobre esa ratificación, Floren, por parte del Tribunal Supremo. Se trata, yo creo que es un primer paso, pero no pasa de ser eso. El problema es que el artículo 96, que viene del año 81, con una mentalidad, hay que retrotraernos a unos 40 años más o menos, en el cual se introduce el tema de la separación y el divorcio, que en España, pues bueno, por la época que veníamos del nacionalcatolicismo, pues era un tema que no teníamos una solución más que la que había hasta esa época. O sea, matrimonios para toda la vida. En ese año se establece... Para toda la vida aunque te separes. Bueno, después del 81 ya el divorcio, pero vamos. Sí, pero hasta esa época la separación era una cosa totalmente surrealista de cómo funcionaba en España. No existían de facto. Se crea una norma y claro, el problema es que el artículo 96 lo que establece es una norma que por lo menos con una mentalidad medianamente moderna es absurda, que es que siempre la atribución del uso del uso de la vivienda va con los hijos, porque ese es el interés, digamos, más necesitado de protección, pero no hay excepciones. Es una cosa absoluta. Según ese planteamiento no existe el mercado inmobiliario, porque yo por lo menos, que soy de una familia que mis padres no se separaron hasta que se han muerto, pues resulta que cambiamos 3 o 4 veces de domicilio. Por lo visto nos creamos un trauma. Entonces, en vez de dar una solución como se da en otros ordenamientos más modernos, entre comillas, que es dar un uso temporal, en España estaba establecido un uso indefinido y sin ninguna causa. Basta que tengas los hijos, ya tenías el uso del domicilio. Te adjudicaban directamente... Aunque tú fueras Onassi si tuvieras 700 casas y el otro o la otra... Tuviera que pagar a medias y fuera una muerta de vida. hambre. No era el problema del legislador. Porque se daba una visión de una sociedad muy paternalista. Tenemos que volver a la época, claro. Claro, por eso digo que es que en 40 años las cosas han cambiado. Han cambiado. Y además en materia de familia ha cambiado el mundo totalmente. Frente a la familia católica hasta cristiana y todos estos rollos, pues ahora tenemos los matrimonios homosexuales, todas estas historias. Entonces, el derecho de familia no ha evolucionado. Y ese es el gran problema. De ahí arrastra, Mili. Estoy de acuerdo totalmente. Está evolucionando la sociedad también, porque yo creo que las mujeres también van a tener que entender, y los hombres van a entender, que cuando generen un matrimonio van a tener que hacer una transacción económica y jurídica, porque lamentablemente parece que sí, el amor es importante para un matrimonio, pero que no tienen pensamiento a futuro de qué va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa cuando se van todos a una misma vivienda? El amor todo muy bello y muy precioso, pero cuando empiezan a ocurrir los problemas y hay separación,
es aquí donde la parte económica es una situación muy importante, la parte jurídica también es una situación muy importante, y esa separación es lo que yo siento que va a tener que avanzar a nivel, digamos, personal. Es decir, se van a tener que plantear las mujeres que ya no sea una ofensa casarse con separación de bienes, se van a tener que entender un poco más la parte económica. Bueno, en algunas comunidades es el primer régimen, ¿eh? Sí. Cuando te casas, por ejemplo, en Cataluña, Baleares. si no dices nada en contrario, te casas en régimen de separación de bienes. Que yo creo que hacia allá va el avance social de cómo van las tendencias, porque económicamente se tiene que entender que no solamente te casas por amor, sino que también te casas con unas leyes y también te casas por una situación económica. Carlos. Yo siempre he sido partidario. Vais a estar todos de acuerdo. Yo siempre he sido partidario de defender los derechos del menor, pero sí que es verdad que había un abuso hacia la figura paterna que quedaba fuera un poco de esta unión familiar, que seguía pagando la hipoteca y que luego llegaba una tercera persona a esa vida y no sabíamos si lo hacían en régimen de arrendatario de la vivienda o si lo hacía como cónyuge y tal. Entonces, la sentencia dice que desde el momento que hay una tercera persona hay una nueva familia y que de alguna forma se deshace el vínculo. Exactamente. El problema es la convivencia, y yo estoy de acuerdo con Flor en que es un primer paso, porque habrá que aclarar situaciones. Porque claro, si resulta que ¿qué es convivir? Que esté empadronado, que haya unas cartas que lleguen a ese domicilio, que hay un testimonio, porque ¿qué testimonio puede ser? Como sean los de los hijos, que de alguna forma tal, porque un vecino puede decir, oye, pues este señor entra y sale, pero eso habrá que de alguna forma luego afinarlo un poco más, porque yo creo que se queda un poco, claro, yo creo que la sentencia se ha hecho para un caso muy concreto, pero que yo creo que ese derecho habrá que ampliarlo a otro tipo de casos, porque yo creo que la casuística es mucho mayor. Bueno, esta ratificación por parte de Fernando del Supremo parte de, concretamente, la Audiencia Provincial de la Sala de lo Civil de Valladolid. Sí, tradicionalmente discordante con el criterio, pero vamos a ver, esto es una cuestión para los que nos dedicamos habitualmente a estas cuestiones estaba anunciada por varias circunstancias. Vamos a ver, nosotros cuando se trabaja en el derecho, cuando se decide sobre el derecho y sobre todo cuando se imparte justicia, el sistema romano en el que nosotros estamos es casuístico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para hacer justicia de las situaciones habituales, concretamente en familia, no partimos de una decisión jurisprudencial, independientemente de que las decisiones de los tribunales creen jurisprudencia, es decir, que haya una línea de actuación que hay que seguir. Pero nosotros tenemos que estar al tenor literal de la ley a la hora de hablar de estas circunstancias. Entonces, hablar de cambio de criterio, hablar de una modificación radical del entendimiento de los tribunales sobre estas cuestiones es un error. Y es un error serio, porque nuestra justicia es casuística. Es decir, lo que va a determinar que a una mujer se le retire el uso sobre el domicilio familiar cuando un nuevo conviviente entra en él, no va a ser ni nada más ni nada menos que la circunstancia personal, familiar y económica que envuelva ese procedimiento. Es decir, la aplicación de la ley en España, de la ley, de la contratación, de todas las circunstancias que se puedan conocer por parte de un juez, está el artículo 3.1 del Código Civil nos dice que deben ser interpretados y debe decidirse siempre en relación al momento social en el que se debe decidir. Es decir, si ahora mismo, con la incorporación de la mujer en el mercado del trabajo, es decir, en un plano de igualdad, yo soy de los que piensan que hay todavía mucho camino que hacer en el tema de la igualdad, pero en un plano teórico de igualdad. Entonces, en ese plano teórico de igualdad, a esa mujer se le da, no para la mujer, sino para mantener la estabilidad del núcleo familiar en el que el menor se desarrolla psicosocialmente, se le da el uso y disfrute del domicilio familiar. Entonces, eso ha evolucionado radicalmente. ¿Dónde está esa estabilidad del núcleo familiar? ¿En el uso del domicilio donde convivían el padre y la madre? Pues ahora igual está en otro sitio. Entonces, la respuesta judicial es actualizada al tiempo. Tenemos una audiencia provincial de Valladolid que ha sido precursora en la limitación del derecho de uso y disfrute a los menores. Lleva ya años dictando resoluciones que limitan el derecho de uso y disfrute de los menores porque considera que se dan circunstancias en que así debe ser. Y de hecho ha venido recibiendo revocaciones del Tribunal Supremo porque el artículo 96 no establecía ninguna limitación. Es cierto que la sociedad avanza y que esos avances sociales provocan que las legislaciones se queden retrógradas.
y hay que cambiarlas y hay que adaptarlas a las situaciones actuales. Pero para hacer eso, aparte de modificaciones legislativas o de cambios jurisprudenciales, tenemos que dotar de medios a la Administración de Justicia. Actualmente la Administración de Justicia carece de medios en derecho de familia, estoy hablando, para valorar realmente las situaciones de los menores. Los equipos psicosociales necesitan medios materiales y medios económicos y personal. Necesitan personal. Los equipos psicosociales deberían tener la trabajadora social debería salir a la calle, ir al colegio, hablar con los vecinos y conocer realmente las circunstancias de los menores. La escasez de medios que tienen les impiden hacer ese trabajo y actúan diligentemente con los medios que tienen. Pero lo cierto es que si queremos hacer un derecho que proteja a los menores, y yo como letrada de derecho de familia, ante todo y siempre pongo por delante el beneficio de los hijos menores, hay que tener esos recursos, la justicia, para que esos menores sean realmente valorados y la situación sea realmente valorada en su conjunto, tanto en lo económico como en lo personal, para que veamos si realmente a esos menores les perjudica cambiar de ese ambiente, de esa casa, o no les perjudica. No, si aquí más que cambiar lo que estamos hablando es de pagar. Exacto. Claro. Es que estamos hablando de pagar. Estamos hablando de que entra una tercera persona, un elemento que no es propiamente lo que era el núcleo familiar, al exigir la separación o el divorcio, mejor dicho el divorcio, y lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que o se paga a medias, o se deja de pagar, o se compra la otra parte. Claro. O sea, estamos hablando de que no hasta pasados 15 o 20 años puede vivir esa tercera persona en ese núcleo familiar y seguir pagando la mitad el otro excónyuge. ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿Y eso en eso qué es lo puede... que ha quebrantado. Claro, eso es lo que... ¿Eso en qué puede perjudicar? Porque las voces discordantes al respecto, que tampoco son demasiadas, pero las hay, se refieren a supervisar el beneficio de los menores. Y yo os pregunto, sobre todo, bueno, a todos, a los que conocéis las leyes, ¿en qué sentido ese punto puede distorsionar Hay que valorar cuál es la situación económica de los cónyuges, qué vale esa vivienda en la que vive, qué vale vivir en esa vivienda, porque a lo mejor estamos planteando eliminar el uso y disfrute de esa vivienda, que madre e hijo salgan de esa vivienda, pero a lo mejor eso es antieconómico, porque realmente... Madre, hijo y fiar y tercera persona. Sí, es que si no existiera ese punto, no estaríamos hablando de esto. Sí, el tercero que tú metes... Claro. Gratis, le has invitado tú a vivir en la casa. Los niños son mantenidos no contribuye a nada, no son sus hijos. La vivienda y los hijos son mantenidos por el padre. Los hijos son mantenidos por el marido. Pero también hay casos que contribuyen. Es que eso tiene muchas reservas. Hay casos en que sí que contribuyen. ¿A quién? ¿A ella? Claro, a la casa. Si la ley, si el juzgado dice que esos niños se mantienen con X dinero y el padre lo aporta, yo no entiendo que tenga el tercero de los hijos no nada, tiene ninguna obligación. Pero si la hipoteca tú pagas 200 euros de hipoteca y si te vas de alquiler pagas 700, decidme que es antieconómico. Vamos a ver. Ella paga 200, el ex paga 200 y este señor que viene a vivir de morro, porque viene a vivir de morro, el que ha venido el novio, digo, vamos a ver, aquí estamos hablando siempre de la mujer porque era el caso tradicional. Pero se ve muy evidente. Gracias a Dios también está desapareciendo. Por lo general. Pero bueno, hay otra circunstancia que es muy evidente, por ejemplo, con la pensión compensatoria, que está estrechamente relacionado, aunque no del todo, con el tema del uso y disfrute, de la protección de esa figura femenina en virtud de pues esa falsa igualdad que nos están intentando hacer creer a todos. Me explico, vamos a ver. Cuando una mujer había dedicado su vida al trabajo de la casa, se le reconocía el derecho de percibir una pensión compensatoria. Inveterada. Hasta que el Tribunal Supremo le fijó límite. Le digo que en eso yo fui precursor cuando era juez de familia. Bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver, cuando una señora de 86 años que se divorcia de su marido, te puede asegurar que la pensión por eso. Entonces, por ejemplo, si hay un divorcio en el que hay un desequilibrio patrimonial radical, a ella, por ejemplo, si no está incorporada al mercado laboral, se le reconoce un cierto contenido patrimonial hasta que se pueda reenganchar al mercado. Porque, vale, bueno, pues entonces, supongamos que dura 2 años. Eso dicen que pues yo voy a tardar 2 años en organizar mis asuntos. Bueno, ¿qué pasa si esa señora al año rehace su vida con otra persona?
que la modificación de medidas que presentes automáticamente solicitando la retirada de pensión compensatoria la van a admitir. Claro, pues tendrá que valorar ella también el beneficio de los hijos, Fernando. Y entonces a lo mejor tiene que retrasar hasta que ella sea capaz, para poder mantener ese hogar, de meter a nadie en su casa a vivir. Pero es que, vamos a ver... Es que no tiene siempre que cargar el hombre con los gastos de todo. Naturalmente, claro. y precisamente es lo que esta línea jurisprudencial viene a paliar. Pero que quiero decir, lo que quiero yo decir es que es muchísimo más complicado que una generalidad. Es decir, esto es casuístico. Cada divorcio, cada crisis de familia es diferente. Ya, pero es casuístico, pero hasta ahora la casuística siempre cae del mismo lado. Siempre cae del mismo lado. Mira, que hablo por lo que era el tema que has mencionado. Sí. La Audiencia de Valladolid, que en esto es precursora, tiene una línea súper moderna, que para algunos será terrorífica, pero bueno, que a mí me parece fantástica, era la limitación del uso del domicilio. Todas se las ha cepillado el Supremo, con un argumento que es impecable. La ley dice lo que dice. El 96 no deja opción. No deja opción, porque la ley literalmente dice que lo dice, no puede haber plazo temporal. Claro. Con lo cual... Y muy inteligente nuestros magistrados han ido por otro lado, y han buscado una puerta de salida que es que pierde el carácter de familiar. Es lo único que ha variado. Oye, han entrado un matiz cuando y lo han conseguido, pero lo han conseguido porque sabían que por la vía que estaban yendo, no lo conseguían. Tenemos que encontrar que cambie un concepto que nos permita ese límite. Y o sea, ¿te parece positivo? A mí me parece positivo. Yo comparto el criterio. Sí, es que creo que es necesario y es que hay que evolucionar y que no se puede... Lo digo porque, a ver, que este programa es absolutamente, y los que lo siguen a diario lo saben, diverso, con todo cabe todo tipo de opiniones, pero parece que es que siempre estamos protegiendo a la madre, ¿no? Y yo creo que igual de válida es la protección a la madre como al padre. Y hay muchos padres que nos estén viendo que lo tienen que haber pasado absolutamente terrible por haberse divorciado, que no tienen ni dónde estar, porque tienen que pagar la casa, tienen que pagar la manutención de sus hijos, la pensión compensatoria, y se tienen que ir a vivir con sus padres o en una pensión, y tienen que soportar que entre un tercer elemento y seguir manteniendo esa casa. Yo pregunto, mejor el tercero que el padre. Y sin entrar terceros elementos. El tema es que el tercer elemento no es el elemento en discordia. A veces se dictan sentencias con presunciones. Y es ahí donde digo que estamos carentes de medios materiales para realmente investigar cuál es la situación realmente del matrimonio. ¿Por qué? Porque nos están dictando sentencias todos los días donde aportas el IRPF de tu cliente, aportas sus cuentas bancarias, aportas todo y da igual, porque te dicen, no, pero yo creo que aunque él me diga que gana eso, yo creo que gana más, y entonces, y se están dando casos de hombres que les han puesto pensiones de 900 euros cuando ganan 1.200, porque se ha partido de una presunción. Y directamente, ya no llegan a decir directamente, es que yo creo que gana más, llegan a decir directamente, bueno, no es mi problema, los niños necesitan comer. Entonces, yo creo que aquí el elemento principal más bien es el núcleo de estabilidad de los menores, la protección del menor, porque eso es un poquito lo que justifica preservar lo que es un domicilio familiar. Entonces, yo entiendo que hay que ir más bien que por el tema de igualdad, porque vamos a ver, el interés público que tienen estos procedimientos solo y exclusivamente es el interés del menor. Entonces, porque lo otro se puede tratar, se puede llevar al notario, se puede llevar por la ley de jurisdicción voluntaria, se puede hacer muchas cosas, pero el tema de los menores reviste de un interés público y por eso está el fiscal siempre en estos procedimientos. Entonces, en el momento en el que nosotros sustraemos ese escenario de estabilidad, de normalidad de desarrollo psicosocial de los menores, de lo que es obligar al padre a salir de la vivienda porque ella tiene la custodia privativa o porque ella es incapaz de mantener otro núcleo familiar, lo que sea, ahí debería estar. Pero es que yo desde el momento en que se da la custodia privativa a la mujer, yo entiendo que a lo mejor no se está... O sea, gracias a Dios ya el 30 y tantos %, vale, es lo que quiero decir, se ha salvado. Es lo que quiero decirte. Cuando hablamos del bien del menor en una sociedad, en un sistema jurídico donde es verdad que el 33, pero todavía se sigue dando la custodia a la mujer, cosa que sirve económicamente muy bien y esas cosas, quiero decir, no se busca el bien del menor, porque si no hay una causa de alguna forma muy grave para quitarle la custodia a un padre, yo entiendo que el niño tiene que desarrollarse con la figura paterna y la figura materna. Desde el momento en que el juez marca unas medidas de a fin de semana alternos o un día entre semana y a buscar al niño, pues entiendo que no se está buscando el bien del menor. Hay otra razón. Pues el bien del menor no es la razón. Estoy de acuerdo. ¿Qué os parece si lo dejamos ahí? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta retomamos este tema. Interesante, sin duda, y que, como dicen nuestros colaboradores, la Audiencia Provincial de Valladolid ha sido precursora en el tema de nuestra tertulia de hoy.